Pues yo soy Pepe Marfil, tengo 69, voy a hacer los 70 en enero, y soy aficionado a las palomas desde que tenía 10 años. Hace 10 años comencé con los palomos y hasta hoy en día los he tenido siempre. Siempre he tenido palomos. Nunca hubo una época, el tiempo que estuve en la mili, que los cedí, y cuando terminé la mili volví a recoger los que más o menos me interesaban y seguí otra vez hasta el día de hoy. Yo desde pequeño, como iba mucho a casa de mi abuela tenía palomos, pero de estos caseros, palomos en un patio, y yo iba allí y le echaba pan por las mañanas. Cuando iba a casa de mi abuela, pues le echaba pan y eso y lo otro. Y entonces un tío mío, como vio que yo me gustaban así los palomas y eso, pues le pidió a un tal Tomate, un aficionado del puerto, le pidió una collerita para mí y me las trajo. Creo que eran de azules, ¿sabes? Porque yo con la edad que tenía ahora mismo no, creo que eran azules. Y por ahí empecé yo, con esa collerita de palomo. Pero luego me aficioné, estando en el colegio, había un amigo, Manuel Enrique Gallardo Camacho, que también tenía palomos. Y yo iba a su casa, ella, ¿me entiende, no? Y conseguí que me diera él un zurito, una zurita de las que él cogía el hospitalito, porque él vivía frente del hospitalito. Bueno, había que buscarle un mazo a esa zurita. Entonces me lleva él a casa de Pepe Rábago, en la plaza, la placilla, el bar de Rábago, que tenía palomas, también palomos. Y a ese le compré yo un palomo que no sé si me costó, me parece que fueron 10 euros, 50 pesetas, eran en aquel entonces, pero era un rafeño, un palomo que tenía y era rafeño. Ese lo cogí yo y se lo metí a la zurita que me dio el Manuel Enrique y sacaba yo unos cruzados de rifeño fantásticos. Guapísimo. Por ahí empecé. Como yo vivía junto a Carreto Guardia, ¿me entiendes, no? Con esos cruzados que yo tenía, pues empecé a cogerle palomo, ¿ves? Con las manos, hacía señales, pum. Total, le cogí un banderita, muy bonito. Entonces ese banderita, había un aficionado que era el Gatica, que vivía en la calle Santa Clara. Dice, te lo cambio, por mediación del Manuel Enrique que era cuñado. Te cambio eso por una pájara. Le cambié el banderita por una pájara, por una hija de un pájaro que él tenía, que le decían el eléctrico. Tenía de nombre, un pájaro famoso en aquel entonces. O sea, me lo cambió por una pájara azul aliblanca. Ya tenía yo una pájara que era alicantina, en aquel entonces, ¿no? Era alicantina, con los cruzados que tenía. Y luego Manuel Enrique que vivía ahí en la calle de Ganado, pues le coge un palomo a Arcala, a Manolo Cala, que vivía junto a él, le coge un pájaro azul y coge y me lo da, el azul. Entonces con el azul ese y la pájara del eléctrico que me había dado, ahí ya comencé yo con los pájaros, digamos, bonitos de aquel entonces, los pájaros alicantinos. Y por ahí fue empezando y ya fue quitando los cruzados de eso y
fui cada vez a más. Yo cuando empezaba, yo siempre he dicho, o decía en aquel entonces, que yo he sido de la tercera generación, digamos, de palomeros, de este palomo alicantino más o menos, ¿no? Porque en el puerto predominaba el buzón gaditano, y los buzonistas pues fueron cambiándose de afición de palomo, ¿no? Porque yo vivía junto a, como he dicho antes, a Carreto, a Manolo Carreto, el guardia, y él tenía buzones, pero después fue cambiándolo, ¿no? Los pájaros. Ellos eran como tanto como Joaquín Camacho, todo eso eran de la primera generación, digo yo. Segunda generación, que te hablo, que yo he conocido, ¿no? Es Ilavé, Manolo Monge, el Pimpollo, el Cordero, o sea, mucha gente, ¿no? Mucha gente, ahora mismo no, incontable, ¿no? Y esa para mí era la segunda generación, ¿no? De palomeros, porque Ilavé venía de que el padre era buzonista también y había cambiado, el padre no cambió la afición, la cambió él, pero por ahí también venía, ¿no? Y luego la tercera generación pues me incluyo porque yo era un poco más joven que ellos. Entonces digo, yo siempre he dicho de la tercera generación en aquel entonces, ¿no? De palomeros de aquel entonces, porque la historia, digamos, de los palomos alicantinos de aquel entonces provienen ya hemos dicho, de los marineros, esto que había, he conocido a algunos. Cuando yo empecé, de estos palomos que yo dije antes que compré, pues también fui a casa de Vicente Alicantino y también me traje palomos de ahí, con el Manuel Enrique que era amigo mío del colegio, que siempre estábamos juntos para acá, para allá. Entonces, ¿entiendes? Estaba el famosísimo chulo de Joaquín Anhelo, sí, Joaquín Anhelo, el carbonero. Estaba el palomo de Manolo Carreto, el porcelano viejo. Estaba, vamos a ver, había un palomo que le decían el gran jefe. Estaba el zarandalín del Pilín, que era un arábigo, que también era famoso. Estaba un palomo que le decían el Duda. Había, tú sabes, esos son los que yo recuerdo. Pájara estaba la Rita, que hacían breo, que me parece que era ya lo diré, del cristalero, de Fari Pérez. Total, muchos pájaros así pero vamos, predominaban mucho lo del chulo, hijos del chulo, nietos del chulo, tenía todo el mundo. Estaba el fantasma de Ilavé, ¿me entiendes, no? Era un palomo que también por cierto se lo cogió y se lo quitó de medio el Manuel Enrique Bueno, como yo empecé muy joven, pues entonces con el tiempo la experiencia te ha dado y has ido tú conociendo más o menos, ¿no? Pero en aquel entonces tú ibas a un palomar o ibas a comprar palomos y tú le mirabas así la cola y le mirabas la cabecita. No, esto del cuello, esto de hacerla así, eso fue después, eso ha sido moda después. Pero antes lo que yo le miraba siempre la pluma de la cola del lado,
si eran azul, que tuviera blanquito la parte exterior, ¿no?, de la pluma. La cabeza era muy importante porque ahí veía tú el cruce muchas veces, ¿no? En la cabeza veía tú el cruce de algún palomo que no era, porque antes eran muy bonitos de cara, todos los palomos, los ojos muy bonitos, ¿me entiendes, no? Y esas eran cosas que siempre se valoraba, ¿no? En aquel entonces. Bueno, aquí lo que pasó que fue, aquí había palomos muy buenos, aquí se hacía mucha suerte. Se hacía mucha suerte y aquí venían muchos aficionados de Jerez. Y luego empezaron a venir derrotas también. Pero los aficionados de Jerez pagaban muy bien los pájaros, aquí, que se cogían, ¿me entiendes, no? Y venían a casa de algún aficionado y le ponían precio, ¿no? Y si me coges ese pájaro te lo compro, y me coges ese. Y entonces se han ido muchos pájaros para Jerez. Y los jerezanos pues traían también muchos pájaros, también, igual, cogidos, los cambiaban. Entonces nosotros nos hemos alimentado, en cierto modo, de muchos pájaros que han venido de Jerez, ¿eh? Y luego ya últimamente la gente de Rota también hacía lo mismo y nos hemos alimentado también de muchos palomos de Rota, de muchos palomos que han venido de Rota, y ya ese trajín de los tres sitios, aquí, ¿me entiendes?, no se ha logrado. En aquel entonces la gente dedicaba mucho tiempo a la anzuelta y al embreo. Entonces el palomo no se miraba tanto por la belleza, se miraba más bien por el yo del palomo, lo que el palomo te transmitía, pues el palomo, las cosas que te hacía, ¿no?, el trabajo que hacía, las pájaras que había cogido, el que no te lo pudieran coger, ¿me entiendes, no? Entonces tú tenías un palomo que había muchos palomos muy famosos y no eran tan bonitos, ¿me entiendes, no? No eran tan bonitos, no eran feotes, pero como tú le veías esa cosita que hoy en día está confundida por la gente, que antes decía tú, este palomo tiene clase, ¿me entiendes, no? Este palomo es una maravilla lo que hacía. Tú valorabas mucho eso, tú veías un palomo y lo veías de lejos, y ya tú sabías qué palomo era, nada más que por la forma de volar, ¿me entiendes, no? Tenía clase, en sus actuaciones, en su entrada a tu casa, que llegaba y cogía y arrullaba y citaba. Y a lo mejor al rato estaba otra vez por allí dando vueltas y otra vez que intentaba, ¿me entiendes, no? Eso valorábamos nosotros y decíamos nosotros qué clase tiene este pájaro, ¿me entiendes, no? Aparte de que siempre nos ha gustado un palomo guapo, ¿no? No tan guapo como los que hay hoy, porque hoy ya no es guapura, sino es pintura, ¿no? Pintura yo qué sé, en armonía y en cosas, ¿no?, que es el palomo. Pero esa clase que se valoraba antes, hoy no, si existe, el aficionado no se la saca el palomo, ¿me entiendes? No se ve. Bueno, eso, verás. Aquí el palomo guapo, yo he dicho muchas veces que la edad de oro del palomo, para mí, del palomo este que tenemos nosotros, fue sobre los años 80 o más o menos, años más, años menos. Este hombre de Jerez, ya lo diré, el Calvo, hombre, Calvo de Jerez, Juan Luis, empezó a sacar palomos ahí con una murciana, creo, y sacó unos pájaros ahí fantásticos. En aquella época los pájaros con bastante clase, guapísimos, y ya en Jerez ya
ya había una moda de cruzar los palomos con gorgueros, y entonces hubo una época que mixto gorguero, venían los mixtos gorgueros de Jerez, y eso formó una revolución grande en el palomo, en el puerto ¿me entiendes, no? Eran mixtos de gorguero, y luego se siguió cruzando ese mixto, remixto, y ya se fue ligando con lo que había, con los pájaros más así, más asados. Ahí donde fue ¿me entiendes, no? En la transición de eso. Pero hubo una época en esa transición, que te digo yo que fue de los años 80, y muchos palomos en aquel entonces, Su Majestad de Juan Luis, muchos palomos famosos que eran de una época para acá. De ahí ha surgido cantidad de pájaros en Jerez, en Rota, en todos los sitios, ¿no? Y luego estaba también los pájaros que se traían de este hombre de Jerez también, de Enrique Mota. Aquí han venido muchos pájaros de Enrique Mota. Eso era también una maravilla. Para Rota fue mucho, de Enrique Mota también, muchos palomos. Eso también han ido, ¿me entiendes?, el Cabeza de Jerez, con su famoso porcelano, ese que tanto ha dado, y todavía hay por ahí muchos ramarazos de ese pájaro, que fue uno de los que también ha marcado una línea grande en el palomo. Hubo varias cosas. Yo en el momento que yo me hice cargo de los pájaros de clase en el puerto, en la Portuense, pues que hacíamos concursos de zurita y eso, pues ya llegó una época que estaba un poquillo yo quemado, ¿no? Estaba harto. Y decidí de dar un parón, y lo dije: señores, me gustaría descansar un añito. Lo dije con estas palabras: me gustaría descansar un añito o dos, y de otra vez vuelvo porque me hace falta descansar. Vale, todo el mundo de acuerdo. Entonces, antes se soltaban palomas perdidas a los pájaros, se les soltaba palomas perdidas. Y en Rota, cuando hacían ellos también lo mismo, venían a buscar palomas perdidas. Palomas perdidas no, sino palomas para soltarlas ellos en Rota perdidas. Y venían a buscarme a mí, como yo había sido, ¿no?, el vicepresidente allí, cargado de... Y venía esto. Entonces yo llegaba allí al club, la Portuense, y le decía yo a los directivos que había en aquel entonces, le decía: escúchame, mira, hace falta para los roteños, hace falta tantas palomas, 5 o 6 palomas. Total, y yo me la conseguía un poco, hasta que un día me llega un comentario de uno, dice: mira, cuando tú te fuiste, decía fulano, no voy a comentar quién, decía fulano: ahora viene este por paloma, para los roteños, ahora que no sé qué, no sé cuántas, comentarios muy. Entonces yo cogí y fui despegándome del club, y me dediqué a parar más allí en la gallera. Allí tenía mi amigo, el Cala, el otro, que paraban todos allí, y allí estaba yo como un rey, ¿no? ¿Me entiendes, no? Estaba muy bien. ¿Qué pasa? Que un día, que lo voy a decir, un día empiezan a hacer unas denuncias, ¿no? Unas denuncias, no sé quién fue, a denunciar a los que no estábamos federados. Entonces empezaron a denunciar a gente de allí, de que paraban allí, y entonces yo le hacía
un papel, o sea, ¿cómo se dice? Una... Sí, un descargo. Como un eso, una alegación y total, que no, eso no llegaba a ningún sitio. Pues también me denunciaron a mí, ¿entiendes, no? Y yo no me metía con nadie ni nada, ni yo hacía ni tenía trampa, ni embreo, ni nada. Bueno. Y entonces a raíz de denunciarme a mí, lo voy a decir, pues llega un día y la ve al taller donde yo estaba trabajando y le digo, escúchame, no, me dice, tengo que hacerte una inspección al Palomar. Digo, ¿por qué? Pues yo había puesto nombre el Palomar de la Visuela, la había puesto a mi nombre. Entonces iban a denunciar, iban a hacerle una inspección al Palomar de ese, pero como yo lo tenía puesto a mi nombre, pues me quería hacer también una a mí, total, que me hizo la inspección, lo subí a la azotea, digo, sube, mira, tengo trampa, tengo esto, tengo lo otro, ¿me entiendes, no? Subió y bajó, y cuando bajó ya yo perdí la amistad con él, porque se lo dije, no le digo, escúchame, mira, no estoy montando en ningún club. Ustedes creéis que yo estoy montando allí un club, porque allí la Peña Los Bravos, nosotros nos decíamos en cachondeo, la Peña Los Bravos, el que sea bravo tiene que rezar un Padre Nuestro a una cabeza con cuerno que había allí, tiene que rezar un Padre Nuestro a esto, ¿qué? Tontería, ¿no? Y se lo dije, digo, mira, no te estoy montando ningún club ni nada, pero ahora que me habéis hecho esto, sí te voy a montar un club. Voy a montar un club, voy a montar una sociedad. Y por ahí empezó. Yo perdí la amistad con él, que todavía no me hablo con él, lo mínimo, porque él haya seguido llevando el coche allí al taller, y bueno, es un cliente más, ¿entiendes, no? Y ahora lo sigue llevando al taller, que está mi hijo ahí, también lo atiende bastante bien. Yo sobre ese aspecto no tengo nada, pero conmigo se portó muy mal, muy malamente. Entonces por ahí empezó lo de Los Bravos. Los Bravos tuvo bastante éxito, teníamos bastantes socios, y a la vista está que todavía están Los Bravos, y Los Bravos suena, creo que en toda España, como referente, creo, ¿no? Creo. Por ahí, ahora mismo actualmente no estoy en ninguna sociedad, ninguna peña ni nada, porque yo soy, o me entrego o no me entrego, ¿me entiendes? No, soy persona que me duele mucho muchas cosas. Bueno, yo ahora mismo, el palomo de ahora, yo no sé dónde va a llegar, ¿no? Hoy hay unos palomos fantásticos, maravillosos, unos palomos guapísimos, algunos con mucha clase, en algunos palomares, no en todos, que por cierto puedo decir que de los poquitos palomares que he visto, que tampoco me suelo navegar mucho por palomares, pero de los poquitos palomares que he visto, aquí hay uno en el puerto que me ha llenado bastante, con pájaros muy parecidos a palomos que podrían recordar los años 80, ¿no? Me refiero al palomar de Fran Toro. Ese hombre tiene unos pájaros. Yo he ido a su casa y he visto unos palomos con bastante clase. Para mí puede ser un referente hoy en día. No sé si habrá, yo supongo que habrá,
Habrá palomares por ahí también con ese género, porque si él ha conseguido de fulanito y menganito metiendo esos palomos, tiene que haber, ¿no? Pero yo no los he visto, yo los he visto en su casa, ¿me entiendes? ¿No? Creo que es un buen aficionado. Y yo creo que el palomo llegará hasta donde quiera la afición. El palomo va a ir dando tumbo, va a ir navegando, se ha logrado mucho. El palomo de que nosotros hicimos el estándar, quiera que no, se ha logrado mucho. Hemos avanzado mucho en el palomo, demasiado, había que haber aguantado un poquito más. Pero vamos, que ahí está, el palomo, hoy hay un palomo muy guapo, muy bonito, muy bien puesto, ¿me entiendes, no? También los hay que no, pero vamos, el palomo va a llegar hasta donde los aficionados quieran, nada más, ¿me entiendes? Si ellos quieren seguir, pues no sé, a lo mejor perderá muchas cualidades porque la va dejando atrás, el palomo, el instinto de conservación, el trabajo del palomo ladrón, esa cosa, como hoy no se prueba eso, ¿me entiendes, no? Porque hoy se tiene el palomo para enseñarlo, para hacerle vídeos, hacerle fotos y enseñárselo al vecino y encerrarlo. Pues entonces el palomo va perdiendo esa cosa, porque no se actualiza, o tú no coges y dices, me voy a quedar con este que es bueno en este aspecto y es hermano, ¿no? Pues te quedas a lo mejor porque el hermano salió un poquito más feo, te quedas con el más bonito que no sirve ni para estar escondido a lo mejor, ¿no? Y por ahí se van perdiendo cosas. Entonces el palomo, hasta lo que nosotros queramos, o hasta que nosotros sí se nos cambie y digamos, pues al palomo hay que ponerlo, el palomo hay que ponerlo y hay que verlo y hay que ponerlo de nuevo. Pues un palomo viejo no lo puede poner, tú tienes que enseñarlo de chico, se tiene que enseñar él mismo, el palomo tiene que hacerse, si no, palomo con 3 años, que tú lo tengas nada más que para enseñárselo al vecino, pues después no sabe ni lo que, ¿me entiendes, no? Yo creo que si le diera un consejo a algún aficionado ahora, a lo mejor se iba a reír de mí, no me iba a hacer ni puto caso, ¿entiendes, no? Yo creo que no puedo dar consejos. Bueno, que sea un poquito más aficionado, o sea, que sea bastante aficionado, que se alimente de lo que le gusta en el palomo y que no haga marranada como algunos hacen, ¿me entiendes, no? Con los palomos. Que se porte bien con los demás, que tenga buen corazón con los demás aficionados, que también se merecen que lo traten bien. Yo saludo a toda la afición, a todos mis amigos. Tengo bastantes amigos, creo. Tengo muy pocos enemigos, yo creo que muy pocos. Casi yo creo que no tengo enemigos en esta afición. Y pues, que le vaya bien los palomos, que no le entren enfermedades y yo qué sé, y que seamos más amigos unos de otros, simplemente.